seguramente ya se enteró y si no se lo informo, hoy murió un querido amigo, compañero de transmisiones, de trabajo, él en lo deportivo, desde luego, siempre, toda su vida, desde los 14 años. Me refiero al querido André Marín. André Marín murió en un hospital, en el Hospital Muguerza, allá en Monterrey, Nuevo León. Le trasplantaron los pulmones, se estaba recuperando, en fin, pero finalmente el cuerpo no resistió. Recordemos primero a este inolvidable André Marín. El periodismo deportivo está de luto. Las primeras horas de este lunes 16 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de André Marín a los 52 años de edad. Periodista deportivo que marcó un estilo en las mesas nocturnas de debate y análisis, comenzando su trayectoria en los medios de comunicación en la década de los 80. Desde muy joven, André Marín buscó cumplir su sueño periodístico. Bajo la tutela de José Ramón Fernández, André se convirtió en una de las nuevas caras de los protagonistas, teniendo un gran desarrollo, asistiendo a Copas del Mundo y Juegos Olímpicos, siendo habitual en transmisiones de partidos de fútbol en su casa, Televisión Azteca. Fue en 2012 cuando terminó su etapa con los de la Jusco para llegar a Fox Sports como refuerzo estelar, buscando marcar un estilo en las mesas de debate nocturno, en programas posteriores a los Juegos de León y Pachuca. Para Marín, el reporteo de cancha quedó atrás para dar pie a los análisis profundos y la polémica, teniendo siempre la última palabra. En la pandemia, André Marín luchó contra una enfermedad que lo fue deteriorando, regresando en más de una ocasión para seguir haciendo su periodismo, aunque no pudo asistir al Mundial de Qatar. En 2023 llegó a TUDN para ser parte de los programas estelares, como un auténtico refuerzo, y en los últimos meses, una recaída lo llevó a una operación pulmonar, a la cual había respondido. Sin embargo, el día de hoy se ha dado a conocer su deceso. Descanse en paz, André Marín Puig. André Marín tuvo serias complicaciones con su salud. Venía peleando, le digo, desde el año 2020, hace 4 años, un poco más de 4 años. Contrajo una bacteria que según los científicos se llama Clostridium difficile. Imagínense lo que esto significa. Esta bacteria fue mermando gravemente su estado de salud físico, desde luego con el paso del tiempo. Esto ocurrió antes de la pandemia de COVID-19, que afectó a todo el mundo, claro. André Marín comenzó su carrera en los medios de comunicación como reportero, redactor, a final de los años 80. Le digo, tenía 14 años de edad. También a principios de los años 90. Formó equipo con José Ramón, ya lo explicaba José Luis Cuevas, el pintor, en esta breve semblanza que ya le presentamos. ¿Qué ha dicho José Ramón Fernández, a quien le debemos un enorme respeto y aprecio y reconocimiento como el decano de los comentaristas deportivos, sin duda y por mucho, maestro de varias generaciones de cronistas deportivos? Bueno, pues él cuenta a través de la red X que André llegó a trabajar a los 14 años, que era un niño con muchas ganas de aprender, con potencial, fue desarrollándose, creciendo en Imevisión. Dice José Ramón, conocí a su abuela, con quien tuve una buena amistad, empezó cubriendo cancha y después el primer día lo hizo muy bien. Cubrimos varios mundiales y Juegos Olímpicos juntos que jamás podremos olvidar. Nos llegamos a estimar muchísimo. Hubo un alejamiento después de 17 años. Nos reencontramos en un programa en Miami, en Estados Unidos, y ahí platicamos y nos dimos un abrazo, aunque nunca volvimos a ser precisamente amigos, dice José. Ya conoce usted cómo es José. Tampoco nos volvimos a ver, cuenta. Me quedo con los años de amistad y cariño en los que compartimos años maravillosos de trabajo y periodismo deportivo de alto nivel. Me duele mucho y mucho saber que sufrió tanto. Nadie merece pasar por lo que él pasó. Ya descansas en paz, André. Mi afecto sincero a tu esposa y tus tres hijos. También el muy respetado y querido Alberto Lati. Él describió a André Marín como un apasionado como pocos por su trabajo, un periodista competitivo e incombustible polemista. Deja un vacío enorme, dijo Alberto Lati. El cronista deportivo Toño de Valdés, el querido Toño de Valdés, a quien le mandamos un saludo muy cordial.
dijo, nos enseñaste el verdadero significado de la resiliencia, descansa en paz. Quien dio a conocer la información en su momento, el primero pues a través de los medios de comunicación, fue justamente David Faitelson, un amigo cercanísimo y compañero entrañable del propio André Marín. Lo mismo en la televisora de la Jusco, me refiero a Televisión Azteca, como más tarde en Fox Sports, en Fox News, y después en TUDN, en Televisa Deportes. Fue David Faitelson el que nos informó temprano esta mañana finalmente la muerte del muy querido y extrañado André Marín. Francisco Javier González también lo conoció. Él fue director de Televisa Deportes, está muy metido en Televisa Deportes, por supuesto, tiene un alto cargo directivo, conoció muy bien a André Marín. Francisco González, gracias por tomar la llamada en este día, sin duda triste para quienes conocimos y estimamos muchísimo al querido y polémico André Marín. ¿Cómo estás? Entonces también lo fue. Bien, Pepe, bien, bien en lo que cabe, ¿no? Como tú dices, es un día difícil, un día con una noticia terrible, se nos fue André. Y sí, bueno, que creo que en algún momento, de hecho, coincidimos en algún espacio de trabajo los tres, ¿no, Pepe? Sí, en Grupo Asir, ahí yo conocí Sí, realmente, claro. bueno, desde luego en Televisión Azteca, antes Imevisión, ahora Televisión Azteca, ahí conocí personalmente a André y tuve el gusto, el honor de compartir momentos importantes en transmisiones radiofónicas cotidianas contigo, por supuesto, también con André en Grupo Asir. Sí, correcto. Pues, ¿qué decir? La verdad es que Andrés se va muy joven, ¿no? 52 años de edad, con un par de años muy complicados, muy difíciles, por una bacteria que le afectó los pulmones, y de lo cual, pues, a fin de cuentas, y pese a que luchó muchísimo Pepe, pues no pudo a fin de cuentas seguir adelante. Alguien que se planteó objetivos desde muy pequeño, desde los 13, 14 años de edad, cuando por propia voluntad entra a los medios tocando puertas sin que nadie lo recomiende, y finalmente haciendo una carrera muy sólida, alternando con grandes figuras del micrófono hasta convertirse en una de ellas. Entonces, sí, a mí me parece que lo que deja André es un ejemplo de esfuerzo, de voluntad, de capacidad profesional, de adaptación a las circunstancias que le acompañaron y que, bueno, lamentablemente hoy deja de existir. ¿Sabes cómo le decíamos de cariño, con aprecio y con respeto, desde luego? Le decíamos Bart Simpson. Porque Claro. cuando era más joven se parecía muchísimo a este personaje. Sí. Es que se peinaba igual. Se peinaba igual y se parecía físicamente a Bart Sí. Simpson, pero bueno, no lo voy a recordar por eso, lo voy a recordar por su trabajo profesional, como lo recuerdas tú, querido Francisco Javier González. Te agradezco mucho que te hayas tomado la molestia de expresarnos a través de Fórmula también esta semblanza. Mira, estamos poniendo en la pantalla de Fórmula justamente una imagen de la caricatura de Bart Simpson para que la gente luego no diga que digo mentiras. No, nunca. Nunca las has dicho, ¿no? Pero sí, es verdad. Y en algún momento te diría que a André medio le gustaba que le dijeran así, y después se le empezó a molestar, y creo que por eso se cambió el peinado también, ¿no? No, y además se cambió el peinado porque se le cayó el pelo, pues no le quedaba de otra. Como a todos. Y luego se puso pelo prestado y luego alguien lo convenció de que se veía mejor como era en persona. En fin, hay que hablar bien de André con alegría porque así lo conocimos con entusiasmo. Era bárbaro. ¿Qué tal las polémicas que armaba, no? No había forma de convencerlo de que se tranquilizara, ¿no? No, nunca. No, era una ladilla, Pepe. Era una ladilla. Yo me acuerdo cuando empezó justamente en Imevisión, ¿no? Que desde ahí entra André en el 88, entra en Imevisión. Yo lo conocía desde radio un poco antes. Era un jovencito que se metía por todos lados, ¿no? Ibas a la cafetería y estaba André, y ibas a la biblioteca y ahí estaba André, y ibas a cualquier lugar y ahí estaba André. Curioso, ingenioso, audaz, echado para adelante, no le decía que no a nada, le gustaban los retos.
retos, y así llevó su carrera y así llevó su vida, André, ¿no? Siempre siendo más importante que los problemas que enfrentó. Pues así lo recordaremos todos, como lo conocimos, con vida, con fuerza, con vigor y con mérito y con respetuoso afecto para su familia. Hoy estamos acompañando el dolor de sus hijos y de su mujer y por supuesto el de muchos comentaristas y compañeros que tuvo a lo largo de su larga carrera. Que estés muy bien, Francisco Javier, como siempre, muy agradecidos por haber aceptado esta invitación esporádica. Siempre encantado, Pepe, un abrazo muy fuerte para ti también. Un abrazo muy fuerte, gracias Francisco Javier González, director de deportes en Televisa Univisión Deportes, ahí finalmente terminó sus días trabajando André Marín antes de tener que ingresar al hospital de emergencia y ya no salir, no recuperarse. Descansa en paz, el muy, 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 pero muy querido André Marín.